Hola Iglesia Alianza del Estar, ¿cómo andan? Bienvenidos. Seguimos con otro episodio por video. Esto parece un poco como los episodios de Friends o de Seinfeld. Esto nunca termina, parece. Y bueno, vamos a estar acá por un rato, así que vamos aprendiendo juntos un poco acerca de lo que es la tecnología, cómo usarlo y cómo estar en conexión y relación el uno con el otro por medio de esto. Pero bueno, la semana pasada Daniel compartió con nosotros acerca de las expectativas no realizadas. Un tema sumamente relevante para este tiempo, porque todos hemos experimentado de alguna forma u otra una pérdida, ¿no? En estas últimas semanas. Tal vez algunos de ustedes experimentaron algunas pérdidas de salud, tal vez planes no realizados, una agenda llena de cosas que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado y que nunca pedimos, ¿no? Y Cora tiene una amiga que le mandó un audio esta semana que decía: mira Cora, yo me acuesto y estoy totalmente liquidada y pienso, tengo que hacer todo esto de vuelta mañana y no doy más, no doy más. Y creo que todos estamos en esa etapa ya de que estamos hartos del Zoom, estamos hartos de no poder salir, estamos hartos de que tener que usar la tecnología para relacionarnos con otros. Esta semana tuve la oportunidad de salir a buscar algunas donaciones que ustedes dieron para compartir con una asociación, y no sabes el bien que me hizo simplemente ver a otras personas que no son mi familia. Fue lindísimo, se los recomiendo, pero con máscara y con todo, hay que seguir con todas las reglas, pero la verdad es que todos hemos estado experimentando algún tipo de luto o duelo durante este tiempo. Todos hemos perdido o sufrido algo que lamentar, ¿no? Durante este tiempo. Y bueno, es importante que todos nos tomemos el tiempo para lamentar esas pérdidas, para poder sobrepasar esa tristeza que todos realmente estamos experimentando de alguna forma u otra. Elizabeth de Kubler-Ross escribió lo que se considera el trabajo definitivo sobre este tema del duelo, y ella habla de 5 etapas. Ella habla primero de la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y les aseguro que todos hemos experimentado algunas de estas cosas, estas 5 cosas, durante esta pandemia. Primero la negación, puede parecer un poco así con el coronavirus, ¿no? ¿Por qué todos están tan alterados acerca del coronavirus? Yo me acuerdo que escuché muchas personas decir eso. ¿No es una gripe? ¿Sabes cuántas personas mueren al año por la gripe? La segunda etapa es la ira. Tal vez algunos sintieron, el gobierno tiene derecho de decidir si mi negocio sigue abierto o no. Yo tengo que comer. O qué le pasa a esa gente que no se queda en casa o que no usa tapabocas. Después la tercera etapa, negación. Bueno, si me quedo en casa y hago todo bien, esto no me va a afectar, no me tiene que afectar. No me tiene que afectar emocionalmente y socialmente, porque bueno, tengo Zoom, tengo el celular, me puedo reunir con mis amigos de esa forma, y bueno, es casi igual, ¿no? No sé si algunos de ustedes experimentaron un poco de eso ahí adentro. Después entra la depresión, no doy más. Natalia me mandó un artículo que decía que hubo un incremento de un 60% de las llamadas a la línea de prevención de suicidio desde que llegó el coronavirus al Uruguay. O sea, la gente acá en este país está experimentando depresión por lo que está sucediendo. Y bueno, después la última etapa es la aceptación. Y esto ha cambiado, o sea, la realidad que uno tiene que aceptar que esto ha cambiado todo, por lo menos por un buen tiempo, ¿no?
Y bueno, ¿cómo puedo entonces mejor encarar estos cambios de una forma saludable? Eso sería la aceptación. Y bueno, y si sos humano, seguramente sentiste algunos de estos, tal vez todos estas a la misma vez, porque bueno, somos irracionales, ¿no? Los humanos no somos lineales en nuestro comportamiento o sentimientos. Y bueno, es algo que personas como yo lamentamos mucho porque queremos entender cómo todo funciona, cómo funciona mi esposa, cómo funcionan mis hijos, cómo funciona la computadora, esta tecnología que estoy usando hoy en día. Pero bueno, las personas realmente sentimos un montón de emociones a la misma vez. Y yo escuché que esta psiquiatra, Kubler-Ross, después lamentó haber hablado de estas etapas como etapas, porque realmente todo sucede a la misma vez, pero bueno, nos ayuda por lo menos, ¿no?, a procesar un poco lo que estamos experimentando emocionalmente, dónde queremos estar emocionalmente y bueno, cómo llegar a ese lugar. Y algo que valoro tanto acerca de Dios es que Él quiere que seamos honestos con Él, vulnerables con Él y bueno, con nosotros mismos también. Y la Biblia está lleno de lamento por la injusticia y el mal que existe en el mundo. Está lleno de llantos hacia Dios, ¿no? ¿Hasta cuánto Dios dejarás que las cosas sean así o que el malvado prospere? Y bueno, teólogos dicen que 2/3 de los salmos, que viene a ser el cancionero de los judíos, 2/3 son lamentos. El lamento y el sufrimiento es parte de la cosmovisión cristiana. Y Jesús no solo dijo que sufriríamos en la vida, pero que sufriríamos simplemente por ser sus discípulos, sus seguidores. Pero como cristianos no lamentamos como el mundo lamenta. No nos angustiamos como el mundo, porque tenemos esperanza. Claro que sentimos y hacemos luto, pero es un luto esperanzado. No sé si ustedes lo han sentido durante este tiempo, estas semanas. Yo sí, he sentido una tristeza profunda, en lo más profundo de mi ser, que el mundo está como está, que hay gente sufriendo por todos lados, los resultados que aún esta cuarentena va a traer. Pero a la misma vez he sentido esta esperanza surgiendo adentro de mi alma. Porque nuestra esperanza como seguidores de Cristo no depende de las circunstancias del mundo. Porque tenemos una esperanza acertada, eterna y transformadora. Porque nuestra esperanza tiene un objeto o fundamento sólido. Tiene un propósito eterno y tiene un compañero. Así que vamos a hablar acerca de eso esta mañana. Quiero que leamos en Romanos capítulo 5 y les aliento a buscar algo de papel así, no tanta tecnología, pero leamos Romanos 5, versículo 1 al versículo 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Perseverancia entereza el carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Nuestra esperanza tiene un objeto o un fundamento sólido.
Y esto lo vemos en los primeros 2 versículos de este pasaje. Dice, en consecuencia ya hemos sido justificados mediante la fe. Justificados es esa idea de que Dios nos ve como si no hubiéramos pecado contra Él. Porque la paga o la consecuencia del pecado cayó sobre Jesús. Y la justicia, la pureza y la perfección del carácter de Jesús cayó sobre nosotros. Y ahora por eso, como dice acá en el pasaje, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es ni más ni menos que el Evangelio. Las buenas noticias que creemos como seguidores de Cristo y queremos que todo el mundo entienda, y queremos compartirlo con el mundo, ¿no? En un momento éramos objeto de la ira de Dios. Pablo en su carta a los Efesios, hablando de la vida antes de Cristo, escribe esto. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Nuestra propia naturaleza pecaminosa hacía imposible que pudiéramos tener una relación perfecta con Dios. Y por cierto, esta es la misma razón por la cual vos y yo no tenemos relaciones perfectas con las personas que amamos, que tenemos al lado, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros amigos. Nuestra naturaleza pecaminosa destruye, tuerce y erosiona todo. Pero Pablo en Efesios 2 no para ahí, sigue. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Y Pablo, en Romanos 5, enfatiza que es por medio de la fe en Cristo que ahora tenemos acceso a Dios. También, él sigue, en el versículo 2, también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Literalmente en el griego significa en pie. O sea, mediante la fe en Cristo no solo se nos acredita la realidad posicional, que ya no somos vistos como pecadores, pero también tenemos acceso a una gracia experiencial. Tenemos acceso a Dios por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. La cortina del santuario que separaba a Dios de este mundo ha sido rasgada, ha sido quitada y ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios. O sea, tenemos una gracia tangible que podemos experimentar ahora. No es solo conocer a Dios acá, pero conocerlo en lo más profundo de nuestras almas. Somos restaurados a Dios. Y nuestro trabajo como seguidores de Cristo es mantenernos firmes, mantenernos firmemente parados en esa gracia. La gracia de tener relación con Dios por medio de Jesucristo, la gracia de ser aceptado y amado por nuestro Creador, la gracia de tener todas las bendiciones espirituales en Cristo, como dice en Efesios 1, versículo 3. Esta es nuestra nueva identidad. Somos hijos e hijas de la gracia de Dios. Y Pablo sigue, acá es donde quiero que nos enfoquemos un poco más esta mañana. Y dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Como consecuencia de todo lo que hizo Jesús por nosotros, nos regocijamos, nos jactamos, nos gloriamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y esto es lo que distingue la esperanza del seguidor de Cristo y la esperanza del mundo.
Toda esperanza requiere o depende de un objeto. La esperanza, por definición, es la expectativa de un bien en el futuro y el estado de ánimo que surge, ¿no?, de esa expectativa. Por ejemplo, yo estoy haciendo deporte estos días porque, bueno, cuesta mantener esta figura, pero bueno, yo tengo la esperanza de que al hacer deporte y al comer un poco más saludable voy a perder algunos kilos. Y así con muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Ponemos nuestra esperanza en nuestros proyectos de vida, que salgan bien, ¿no? Ponemos nuestra esperanza en cosas, personas, lugares, condiciones. Y hoy el mundo está poniendo sus esperanzas que al usar tapabocas y a mantener cierto nivel de distanciamiento social, vamos a acabar con este coronavirus. Somos criaturas de esperanza. No somos como otros animales. Sin esperanza perdemos todo el deseo, ¿no?, de soñar, de comer, de dormir, de relacionarnos, de trabajar y hasta vivir. Y el mundo nos ofrece todo tipo de esperanza, pero son esperanzas falsas, porque ninguno tiene garantía de estar acá mañana. Y muchos están experimentando niveles muy altos de ansiedad y desilusión porque sus esperanzas estaban en esas cosas, en otras cosas. Y realmente yo escuché esta semana que la desilusión realmente es un amigo, porque nos despierta la realidad que tal vez nuestras esperanzas, no siempre, pero tal vez nuestras esperanzas estaban puestas en el lugar equivocado. Y Dios quiere que sepas que hay otra esperanza que tenemos como seguidores de Cristo, una esperanza viva, como dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1. Y la verdadera esperanza, y esta es la definición que estoy usando, es la expectativa absoluta de un futuro bien. La expectativa absoluta de un futuro bien, pero escuchen, basada en la persona y las promesas de Dios. La verdadera esperanza es la expectativa absoluta de un futuro bien basada en la persona y las promesas de Dios. El objeto de nuestra esperanza como seguidores de Cristo es Dios. Dios el Padre que nos amó tanto que mandó a su Hijo para morir por nuestros pecados. Jesucristo que murió y nos dio acceso a la presencia de Dios. Y Dios el Espíritu Santo que trabaja la esperanza en nosotros. El objeto de nuestra esperanza es acertada y segura porque está en Dios. Segundo, nuestra esperanza tiene un propósito eterno. Pablo sigue acá en Romanos, dice, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y Pablo acá habla de dos tipos de esperanzas. Una esperanza futura y una esperanza activa de ahora, ¿no? Primero dice que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Y qué es esa esperanza de alcanzar la gloria de Dios? La esperanza de que toda la creación será 100% restaurada a Dios y librada de la consecuencia del mal. Y que nosotros seremos 100% transformados y restaurados a la imagen de Dios. Que Cristo algún día regresará, como dice en Apocalipsis 21, y acabará con el Satanás, acabará con el pecado y el sufrimiento, y reinará y habitará entre nosotros por toda la eternidad.
Es la esperanza de la cual Pablo habla en Romanos 8, unos capítulos después de este pasaje que estamos mirando, donde dice en el versículo 18 del capítulo 8: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá revelarse en nosotros. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, como si estuviera embarazada. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Y esta esperanza es segura porque 3 días después de ser crucificado, Jesucristo resucitó tomando un nuevo cuerpo de gloria, y después de 40 días de estar con más de 500 personas, ascendió al cielo para empezar esta nueva etapa, la cual estamos viviendo. Y es la etapa que teólogos llaman la etapa de la iglesia, donde el Espíritu Santo vino a habitar entre su pueblo como las primicias del reino de Dios. Y un día el reino de Dios se establecerá por completo. Y mientras el Satanás y el pecado existan en el mundo, vamos a tener sufrimiento. Pero aún Dios usa el sufrimiento para nuestro bien y sus propósitos eternos. Y esa es la esperanza que está activa en nosotros ahora. Versículo 3. Y no solo en esto, sino también nos regocijamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Una palabra que en el griego connota la idea de una confianza que crece con el tiempo, a través de momentos más difíciles que resultan en más fidelidad. Alguien que ha tenido una relación con alguien por mucho tiempo entiende lo que es la perseverancia, ¿no? Este concepto. Cuanto más tiempo y cuanto más circunstancias atravesamos con alguien, cuanto más fiel y leal vamos a ser hacia esa persona. Esas cosas, de cierta forma, entretejen, ¿no?, nuestras almas, el uno con el otro. Y es igual con Dios. Cuanto más pasamos y experimentamos con Dios, cuanto más persistentes y perseverantes vamos a ser. Y el versículo 4 continúa: la perseverancia resulta en entereza de carácter. Otra frase interesante, ¿no?, que connota en el griego algo que ha pasado la prueba, que ha sido aprobado. Y no es de una forma legalista, sino de una forma que purifica y profundiza nuestra alma. Hace poco estuvimos leyendo los libros de las crónicas de Narnia de C.S. Lewis, El viajero del alba. Tal vez es mi preferido, pero hay un personaje, Eustace, en ese libro, donde él se convierte en un dragón en un momento, y después tiene una experiencia con Aslan, el león, que es la imagen de Dios en la historia, y él se convierte de vuelta de un dragón a un niño. Y él dice: por más que lo intenté, no podía hacerlo solo. Luego se acercó a mí, Aslan se acercó a mí y dice: bueno, dolió un poco, pero fue un dolor bueno, como cuando te sacás una espina del pie, contó Eustace mientras recordaba su breve encuentro con Aslan. Y Eustace trató de sacarse todas las escalas del dragón que tenía, y solo Aslan era el que pudo transformar, pudo quitarle esas escalas. Y bueno, eso es lo que
el sufrimiento a veces produce en nosotros, da la oportunidad a Dios a sacar, a quitar algunas de esas escalas que tenemos. Después sigue el apóstol Pablo, dice, la entereza de carácter resulta en esperanza. O sea, Dios usa el proceso del sufrimiento para generar más y más esperanza en nosotros. Porque el pasar por esas pruebas demuestra la grandeza, la fidelidad y el amor de Dios para nosotros. Y el resultado es que confiamos más en el futuro bien que tenemos en Dios. Y que esos bienes que se basan, ¿no?, en las promesas de Dios y en su carácter. Corrie ten Boom, una mujer que sufrió mucho durante la Segunda Guerra Mundial en las manos de los nazis, dijo, si Dios nos manda en caminos fuertes, Dios nos da zapatos fuertes. Me gusta eso. Entonces la cosmovisión cristiana, en la cosmovisión cristiana, el sufrimiento y las pruebas que pasamos importan, porque son el umbral de la transformación en nosotros. Tim Keller, en su libro Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento, habla de las muchas cosmovisiones que existen en el mundo con relación al dolor y el sufrimiento. Y él argumenta allí que, especialmente en el mundo occidental secular, no estamos preparados para tratar con el dolor y el sufrimiento. Porque en la cosmovisión occidental secular, el dolor y el sufrimiento no tienen significado. Es algo que debemos evitar en esta cosmovisión. No tiene un propósito, son una obstrucción, un bloqueo, en realidad, a la sobrevivencia y el placer, que viene a ser realmente el propósito de la vida. Consecuentemente, cuando se produce una tragedia como el COVID-19, todos entran en pánico. Lo ignoran o rezan por primera vez al Dios en el cual no creen, para que todo esto pase, porque esto significa mucho dolor y pérdida en su vida. Y no tiene propósito, no tiene significado para ellos. Pero en la cosmovisión cristiana, el dolor y el sufrimiento, aunque no lo elegiríamos, tienen significado porque obran y crecen en nuestras almas cosas que de otra forma no hubieran crecido, no hubieran ocurrido en nosotros. Porque Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Y finalmente, nuestra esperanza tiene un compañero, el Espíritu Santo, que derrama su amor en nosotros. Y el versículo 5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. En otras palabras, estamos seguros de nuestra esperanza porque el Espíritu camina con nosotros y nos acompaña en las buenas y en las malas, derramando el amor de Dios en nuestros corazones y creciendo nuestro amor por Dios. Y es interesante que las tres grandes virtudes teológicas, la fe, la esperanza y el amor, aparecen en este pasaje. Y son llamadas virtudes teológicas primeramente porque son virtudes que podemos crecer y ejercer en nosotros. O sea, son cosas que nosotros realmente nos podemos posicionar para crecer, para aumentar en esas virtudes de la fe, de la esperanza y del amor. Segundo, son teológicas porque provienen de Dios, son regalos de Dios hacia nosotros para ayudarnos a ordenar nuestras almas hacia Dios. Y me pregunto, ¿han experimentado más fe? ¿Han experimentado más esperanza y más amor durante este tiempo? Si la respuesta es no, no es motivo de vergüenza, pero sí es motivo para pedirle a Dios que te llene más de su fe
su esperanza y su amor. Y vas a ver que cuando pones tu fe en Dios vas a tener esperanza inexplicable en momentos difíciles. Y sentirás el amor de Dios y el placer de Dios sobre tu vida. Se dice del John Wesley, el gran predicador que empezó el movimiento metodista inglés, que cuando se estaba muriendo dijo: lo mejor de todo, Dios está con nosotros. Y lo mejor es que Dios está con nosotros. Y esta semana les quiero dar un poco de una tarea. Yo escuché esto, otro pastor compartir esto y me gustó mucho y les quiero desafiar a hacerlo. Les desafío a que procesen un poco lo que ha pasado en nuestras vidas, lo que ha pasado en tu vida. Ronald Royhouse es un teólogo católico que escribió un libro, The Holy Longing, creo que en español sería El Santo Deseo, pero allí usa el calendario pascual, donde habla de la muerte, de la resurrección, de los 40 días después de la resurrección, la ascensión y el Pentecostés. Y él usa esto como una forma de procesar diferentes momentos o tragedias o cosas que simplemente estamos experimentando. Entonces les quiero desafiar a que escriban un poco durante esta semana. Primero, él habla de la muerte, ¿no? Y él dice, bueno, primero nombra tus muertes. Y es creo que es un buen ejercicio, simplemente nombrar qué hemos perdido. Después, número 2, la resurrección. Y dice, apropiate de tus nacimientos, o sea, ¿qué hay nuevo que está sucediendo en vos? ¿Qué está haciendo nuevo Dios en tu vida? Puede ser el trabajo, puede ser relaciones, puede ser aún en tu vida personal, en tus pensamientos. Después, los 40 días después de la Pascua, él dice, bueno, hacé luto o lamentá todas las pérdidas que tuviste. La ascensión, no te mantengas arraigado a lo viejo. Deja ascender el pasado, lo que perdiste, y deja que te bendiga. Me gustó eso. Y bueno, el número 5, Pentecostés, el día de Pentecostés, donde vino el Espíritu Santo y él dice, aceptá el espíritu de la vida en la cual estás ahora. Y yo no sé lo que Dios está haciendo en tu vida, pero yo sé que en mi vida, en estas semanas, Él ha estado trabajando diferentes áreas de mi alma que han precisado trabajo. Y no siempre es lindo. Pero bueno, como Eustace, ¿no? Es como esa espina que cuando lo sacamos tenemos alivio, tenemos sanidad, tenemos salvación. Entonces esta semana les aliento a hacer ese ejercicio, a sentarse y a pensar en las muertes que han tenido en sus vidas, la resurrección, las nuevos nacimientos que han tenido. Hagan luto, lamenten esas pérdidas. No sostengas el pasado, pero deja que eso ascienda y que te bendiga. Y finalmente, aceptar lo que Dios está haciendo hoy y lo que quiere hacer para el futuro. Bueno, que Dios les bendiga y bueno, les queremos mucho. Si tienen alguna necesidad, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Queremos servirles, queremos ser de ayuda durante este tiempo y gracias por ser la iglesia, la comunidad de Dios en estos momentos.